What's up, everybody? El día de hoy vamos a tener un tema muy importante pero muy sencillo, el cual consistirá en saber la diferencia entre un auxiliary y un modal verb. Así que tomen su lápiz y vamos a comenzar. What's up, people? Pero antes de aprender la diferencia entre estos dos tipos de palabras, debemos de aprender las similarities, las similitudes entre ellos, las cuales son tres. Recordemos que dentro de una oración, solamente una palabra puede ser aquella que indique el tiempo de la oración. Esta función la habíamos representado por una sandía. Entonces, esta sandía, como solamente es una, es decir, solamente hay un tiempo gramatical por oración, la debe cargar solamente un elemento de la oración. En este caso, los responsables de eso serán el auxiliary o el modal verb. Es decir, en una oración jamás va a haber juntos un auxiliary y un modal verb, ya que tienen exactamente las mismas funciones. Entonces, primera función, el auxiliary o el modal verb carga el tiempo, carga el tense. La segunda función muy importante de un auxiliary o de un modal verb es hacer la oración negativa. ¿A través de qué? A través de traer al not. Entonces, la segunda función de un auxiliary o de un modal verb es traer al not a la oración. Para entender la tercera función de un auxiliary o de un modal verb, hay que recordar la regla del inglés acerca de las oraciones interrogativas, la cual dice que ninguna oración interrogativa comienza con el subject. Es por eso que necesita la oración algún elemento que inicie la oración interrogativa. Esa justamente es la función del auxiliary o del modal verb. Entonces, esta es la tercera función basada en oraciones interrogativas. Repasemos. Primera función de un auxiliary o de un modal verb es cargar el tiempo gramatical. Es decir, me va a indicar cuál será el tiempo de mi oración. Segunda función es traer a la palabra not. Tercera función es empezar una oración interrogativa. Estas son las tres funciones que tiene un auxiliary o un modal verb. Y como hacen lo mismo, jamás pueden ir juntos en una sola oración. Algunos textos en el inglés no solamente lo consideran como un auxiliary, sino lo consideran un auxiliary verb. Y es que este es su origen. No confundamos, esto no es un verbo, sino es un verbo auxiliar. Por lo tanto, pierde toda la función como verbo que tenía dentro de la oración. Entonces, ¿por qué es llamado auxiliary verb? Muchos maestros hoy en día, de forma errónea, piensan que tenemos aquí tres diferentes auxiliaries o tres diferentes auxiliary verbs. Sin embargo, no es así. Do, does y did son exactamente iguales. Sin embargo, se ven alterados por el tiempo que están cargando. Así que vamos a aprender cómo es que existe solamente un auxiliary para el tiempo presente y el tiempo pasado. Para poder entender de mejor manera cómo surge do, does y did, vamos a tener que repasar cómo se conjuga un verbo desde que nace hasta presente. Un verbo nace como infinitive. Esto es sencillo porque en el español es exactamente igual. ¿Y cómo sé que un verbo está en infinitive en el idioma inglés? Porque tiene la palabra to. Hay dos pasos para poder conjugar un verbo. El primer paso es quitar el to. Una vez que quité el to me queda la palabra do, la cual todavía no es presente, es base form. Base form es muy importante, es cuando el verbo no tiene tiempo gramatical, por lo tanto no tiene significado en el español. Segundo paso, ya que tengo el do, es analizar con qué sujeto voy a utilizar este verbo. Si mi sujeto es I, you, we, they, la conjugación correcta es do. Si mi verbo va a ser utilizado con los sujetos he, she, it, la conjugación correcta es does. Que en presente y en pasado solamente hay un auxiliary. No son tres como se nos ha enseñado, solamente uno, el cual es to do. El único auxiliary en presente y en pasado es to do.
Así que to do es mi auxiliary. Sin embargo, como el auxiliary es el encargado de cargar el tiempo, si está cargando el tiempo presente y además el sujeto de la oración es are you with they, to do se conjuga en do. Si el sujeto en una oración presente es he, she o it, los cuales son tercera persona, to do se conjuga simplemente en does. Y si la oración es pasado con cualquier sujeto, se debe conjugar en did, to do. Entonces, el auxiliary es to do, sin embargo debe ser conjugado de manera correcta porque carga el tiempo. Por otro lado tenemos los modal verbs. Recordemos que estas dos palabras que estamos analizando el día de hoy no son verbos. Verbos son simplemente verbs. Estos son algo parecido, algo similar nada más. Los modal verbs, en este caso tenemos dos ejemplos, can y could. Estos dos ejemplos son los más comunes de modal verbs que conocemos. Recordemos que las palabras que estamos analizando el día de hoy, ninguna de ellas es un verbo. Aunque tienen la palabra verb en el nombre, no son ninguna de ellas verbos. Y es el caso ahora de los modal verbs. Tenemos dos ejemplos muy importantes, can y could. Recordemos que tienen tres funciones idénticas a los auxiliaries, las cuales son cargar el tiempo, traer a not y comenzar una oración interrogativa. Para poder entender de mejor manera la diferencia entre un modal verb y un auxiliary, vamos a verlo aplicado en una oración. Y para eso vamos a utilizar a un voluntario, el cual es mi gato, Chapopote. Las oraciones que vamos a utilizar son, con el modal verb, can Chapopote eat sweets? ¿Puede Chapopote comer dulces? Y ahora con el auxiliary verb, does Chapopote eat sweets? Chapopote come dulces. ¿Qué pueden diferenciar? La diferencia más notoria es que la palabra can tiene un significado, a diferencia de la palabra does. Este es el significado principal. Can, que es un modal verb, tiene un significado propio en el español. A diferencia de cualquier auxiliary verb, los auxiliaries, ninguno tiene un significado en el español. ¿Por qué sucede esto? Porque en el español no existen los auxiliaries. Así es, la diferencia principal es el significado. Un modal verb, como can, tiene significado en el español, a diferencia de un auxiliary. En el español no hay una traducción para ningún auxiliary, es decir, un auxiliary no tiene ningún significado. ¿Por qué sucede esto? Porque no hay auxiliaries en el español, a diferencia de que sí hay modal verbs. Entonces, un modal verb va a tener tres funciones idénticas a un auxiliary. Sin embargo, el modal verb sí va a tener un significado. Un auxiliary tiene las mismas funciones que un modal verb, pero no tiene significado en el español. Modal verb y auxiliaries tienen exactamente la misma función. Exactamente cargar el tiempo, traer a not y comenzar, como lo vemos en este caso, una oración interrogativa. Veamos cómo la oración se compone exactamente igual. Primero, el auxiliary o el modal verb, seguido de el sujeto, el cual en este caso es Chapopote. Después el verbo, pero veamos, como el verbo ya no está cargando el tiempo, ahora el verbo está en base form. No tiene agregada letter S, como le correspondería por usar una tercera persona. Ahora el tiempo lo tiene el modal verb y el auxiliary respectivamente. Por último, el complement y el question mark. Así es como se ve una oración correcta utilizando modal verb y auxiliaries. Exactamente, son oraciones espejo, iguales. Veamos ahora la segunda y última diferencia entre estos dos. Primero tenemos tres oraciones utilizando modal verbs, en este caso can. Tenemos una oración affirmative, negative e interrogative, los tres tipos de oración y únicos que existen en el inglés. Chapopote can climb high.
Esta es la oración afirmativa. Chapopote cannot climb high. Y también la oración interrogativa. Can Chapopote climb high? Si podemos observar detenidamente, can se encuentra en los tres tipos de oraciones. Vamos a ver qué sucede con un auxiliary verb. Chapopote climbs high. Esta es la oración afirmativa. Chapopote does not climb high. Esta es la oración negativa. Does Chapopote climb high? Esta es la oración interrogativa. A diferencia del modal verb, el auxiliary solamente aparece en las oraciones negative e interrogative. El modal verb aparece en todas. ¿Por qué? Porque tiene un significado, es decir, ya afecta directamente a la oración. El auxiliary, al no tener significado y solamente cumplir con sus tres funciones, no necesita estar desde la oración afirmative. Es por eso que la segunda diferencia es un modal verb aparece en todos los tipos de oraciones, a diferencia del auxiliary que solamente aparece en negative e interrogative. Por último, si les gustó el video, no olviden suscribirse a mi canal, el Teacher Vicente, y darle like a este video. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún tema que les gustaría que abordemos, por favor no olviden comentarlo.